te entrarían un montón de torres y te acercarías más al FOT. Por eso te digo que el código es una referencia. Fíjate que el código, fíjense todos, que el código no se preocupa mucho por ese norte. Sos vos el que te estás preocupando por ese norte y por tanto estás teniendo que alejar la torre y por tanto te está costando llegar al FOT. Claro. Lo que pasa es que un proyecto que considera el norte como prioritario es un proyecto que tiene un punto a favor, un acierto. Ahí hay que empezar a calibrar entre 30 y 6 qué es lo razonable. Porque uno podría pensar que si algunas tipologías no tienen norte, ese flanco que podría ser criticable se complementa con un flanco que podría ser aceptable, que es aumentar la densidad. Claro. Me va Hacer un equilibrio entre las dos hacer un cosas. equilibrio. Entonces, si tus torres en vez de medir 16 metros de crujía miden 13, 12, y si tu distancia entre torres en vez de ser 30 es 20, 24, probablemente en vez de meter 3 líneas de torres puedas meter 5 o 6. Entonces, son todas consideraciones que hay que ir teniendo y ir jugando con eso, jugando no en el sentido lúdico, sino jugando en el sentido interpretativo e intelectual, hasta encontrar ese necesario equilibrio entre implantación, orientación, cantidad de unidades, estructura, expresión estructural en la fachada, todo lo que venimos hablando. Lo otro que vale la pena decir es que cuando uno piensa una torre, que es una placa, como el caso que estás pensando, y esto tiene un orden, que supongamos que sea cada 8 metros, Sí. pasa lo siguiente. Todas las tipologías centrales, es decir, todas estas tipologías, tienen la posibilidad de ventilar 1, 2 espacios. Salvo que sean pasantes. Si son pasantes, pueden llegar a ventilar 3 y 4, ¿cierto? Pero si la tipología tiene una circulación sur y orienta todo al norte, solamente en las tipologías centrales hay posibilidad de ventilar 2 ambientes. Mientras que en las tipologías del extremo hay posibilidad de ventilar más ambientes, porque tienen 4 orientaciones, porque la circulación llega hasta aquí. ¿Me va siguiendo? Entonces, este planteo que vos has hecho, en donde vas asignando implantación al tamaño de la tipología, yo recomiendo que no sea así. Lo que les va a pasar es que seguramente las tipologías grandes terminen resultando en los extremos de las torres y las tipologías pequeñas terminen resultando en el centro de la torre, simplemente por una reflexión de cuántos espacios se pueden llegar a ventilar. Esto que comento sucede de igual manera cuando uno plantea un proyecto que tiene el esquema de circulación vertical, tipología, circulación vertical, tipología, circulación vertical, tipología, circulación vertical. Estos tienen solamente 2 lados que ventilan, mientras este tiene 3 lados que ventilan. Entonces vuelve a pasar lo mismo. Estratégicamente, las tipologías más grandes tienden a acomodarse en los extremos. Entonces, este esquema de colores que vos estás teniendo empieza a cambiar, porque vas a tener unas tipologías en este punto y probablemente otro tipo de tipologías en este punto. Finalmente, decir que las tipologías intermedias lo que terminan haciendo es decir, bueno, voy a integrar esta y esta. Y después voy a integrar esta y esta. Entonces acá uno puede ventilar 1, 2, 3 espacios, 1, 2, 3 espacios.
pero nunca tenés esta condición en donde vos podés ventilar a los 3 lados libres. Entonces, tipologías pequeñas y tipologías medianas, resulta que estratégicamente parece más natural situarlas al centro y las tipologías grandes en los extremos. Entonces, este planteo de relación entre implantación y tipología no es el más acertado. Terminan las torres acomodando tipologías de todos los tamaños, que por otro lado es lógico, porque pensemos que un proyecto de este tipo es un proyecto etapabilizable, con lo cual uno podría pensar que esta etapa es la etapa 1, esta etapa es la etapa 2 y esta etapa es la etapa 3. Claro. Porque uno puede tener recursos solamente para empezar una etapa y con el financiamiento de esta etapa iniciar la etapa 2 y con el financiamiento de esta etapa iniciar la etapa 3. Entonces, lograr que la etapa 1 tenga todas las tipologías posibles como oferta es razonable porque finalmente lo que va a pasar es que esta torre se va a vender primero, después se va a vender esta torre y después se va a vender esta torre. ¿Me seguís? Sí, perfecto. Entonces, parece que no. Si no las charlamos no me hubiese dado cuenta nunca en la vida, claramente. No te escuché. Que son cosas que si no las charlamos así en una crítica, yo no me hubiese dado cuenta nunca en la vida. Por eso les digo que tienen que, entiendo que han estado ocupados en otras cosas, no hay problema, pero este pequeño avance, que yo entiendo que por ahí les cuesta, porque obviamente es complejo hacer esto, es complejo hasta que se entiende. Una vez que se entiende es muy fácil, porque es muy lógico, es súper lógico. Entonces, esta pequeña crítica creo que a todos les puede servir para hacer un análisis mucho más, en menos tiempo, mejor reflexionado, considerando más cosas y ahorrándose la prueba y el error, que es lo que queremos que eviten. Entonces, finalmente, fíjense que hemos estado hablando de estructura de cocheras, estructura de edificio, rigidización de la torre, tipología de núcleos verticales, post núcleo central y circulación, tipologías, ubicación de tipologías, expresión de la estructura en la fachada, distancia entre torres, ubicación relativa de las tipologías en las torres. Es mucha información la que hay que ir manejando al mismo tiempo, pero bueno, es así. Y la idea es que nosotros podamos irle dando a ustedes en las críticas estos instrumentos para irlo pensando. Y si no hay críticas, es muy difícil para nosotros transmitirlo. Yo creo que está bien el ejercicio y es lógico para un proceso de taller de proyectos de este tipo de problemas que son urbanos, que son domésticos, que tienen que ver con el espacio público, con la orientación, con la sostenibilidad, en fin. No sé si tenés alguna duda respecto a algo que no haya mencionado, o vos, Alfred y Jochi, puedan agregar algo. Yo para agregar nada más que acá el Mauri está resolviendo digamos, una tipología en tira, en torre, que dependiendo las prioridades que nosotros vamos a establecer en nuestro proyecto, la tipología puede ir variando. Si vos priorizás orientaciones como orientación norte-sur, para que ventilen 2 ambientes, los 4 ambientes, se puede resolver con esta tipología. Ya si empezás a tomar otras prioridades en el proyecto, puede aparecer un claustro, pueden aparecer otro tipo de tipologías. Indudablemente, claro. Sí, También, yo sumar también que un poco como para encarar y empezar este proyecto, yo sé que es complicado, pero también hay que reflexionar sobre el entorno urbano, es decir, yo creo que trabajar sobre un rango amplio en el sector que te diga también de determinadas situaciones. Por ejemplo, yo en ese terreno veo una cosa que es muy clara, que es muy parecido al terreno del primer proyecto, que tiene un paredón de fondo medianero,
en el cual yo me imaginaba, no sé, hay que reflexionar sobre esas situaciones y falta de fotos. Entonces, un poco con el código, yo pensaba que si tiene esa situación, por ejemplo, ese intento de planteo, por ejemplo, tenemos un muro medianero y una consolidada parte de casas que van a la 9 de julio, de determinada forma hay que consolidar todo un espacio. Creo que ese espacio recoveco del fondo, no sé, puede estar contenido con un tipo de torre baja que puede funcionar de basamento también, o de tener una cierta cualidad de programas, y las torres ubicarlas en este sentido norte. Entonces, lo que quiero decir con esto no es que quizás vaya por ahí, pero que empecemos a reflexionar también sobre el entorno y sobre lo que hay que construir. Como decíamos, no estamos trabajando sobre una hoja cero o un terreno en blanco y el resto no existe. Yo sé que Claro, no han tenido... podrían aparecer Lo otro tipo ideal, de tipologías de vivienda ahí también. sí, totalmente. O sea, igual puede ser, pero vaya el caso, hay varias posibilidades de resolución en ese terreno, pero lo que quería llegar a decir es que tengamos en cuenta el entorno, el propósito que queremos lograr con nuestro proyecto, cómo se puede relacionar claramente. Siempre en este estilo de proyectos hay como tres estratos, ¿no? Hay un estrato que tiene que ver con la vereda pública, hay un estrato subterráneo que muchas veces, la mayoría, tiene que ver con cocheras, a la máquina, etcétera, y hay estratos superiores, ¿no? Entonces, controlar en este sentido con urbanismo, por ejemplo, trabajar una planimetría como estás laburando en Sketch, un poco que contemple mayor espacio. Yo creo que en toda la zona del Parque Central, y por ejemplo, por lo menos levantar la volumetría, o ver en Google Maps cuánto es la altura de las casas que están atrás en ese terreno, qué edificación en el terreno que está hacia el norte. El del sur, por ejemplo, es un descampado que es de la municipalidad, entonces sabemos que no hay construcciones, pero empezar a tener en cuenta también la ciudad. O sea, estamos construyendo en ciudad y no estamos construyendo solamente en nuestro límite de terreno. Solo acotar un poco esas situaciones también, ¿no? Sí, coincido 100%, coincido 100%. Coincido 100%. Probablemente la primera parte de la crítica tiene que ver más con un ejercicio proyectual, que tiene que ver más con toma de decisiones respecto a temas más internos de la arquitectura. Y lo que dice Alfredo, incluso lo que dice Jochi, tiene que ver con que no todos quizás sigan el camino del norte como prioritario. Entonces, otro tipo de tipologías. Jochi hablaba de un posible claustro. Hay que ver este claustro qué proporciones adquiere, o incluso pensar que el proyecto se resuelve con un par de torres o 3 torres que tienen 4 orientaciones, ¿no? En donde 2 serán norte, una será oeste, entiendo yo, y una será sureste o suroeste. Entonces, esto permite salirse de la placa y pensar en una torre de perímetro libre más esbelta y con un núcleo central, obviamente, o quizás una serie de torres que tienen quizás 6 tipologías por planta, ¿no? Y un núcleo que pueda llegar a quedar acá. Entonces, otra cosa para decir es dónde se libera espacio público. Este proyecto, tal cual está planteado, si se fijan, no libera espacio público, porque estos espacios van a tener una naturaleza de espacio común del edificio. Entonces, probablemente, sobre todo en este, que es el terreno más largo, los otros terrenos tienen una condición más acotada, son más pequeños, uno pueda pensar que en el terreno probablemente, no sé, la serie de torres inicie en un punto que permita, qué sé yo, por decir algo, que aquí o aquí aparezca un espacio público en relación al parque, o en relación al norte, o en relación a la calle,
Entonces, este espacio que está acá es un espacio, o este espacio que puede aparecer por acá, son espacios que se terminan ofreciendo a la ciudad como espacios públicos de calidad, y son espacios que, volviendo un poco a la pregunta del final de lo que hablábamos al principio de la clase, sí significan espacios en donde uno puede ir al municipio y proponer una mejora de la calidad urbana en pos de quizás conseguir o un poco más de altura, o un poco más de FOS, o un poco más de foto. Pero esa reflexión urbana, la que dice Alfredo, tiene también que ver en la implantación y en la estrategia general, en donde, repito, pero para que quede claro, puede ser el norte la prioridad, puede ser la liberación de espacio público la prioridad, puede ser la tipología, la búsqueda tipológica, y finalmente es totalmente acertado el hecho de que este proyecto tiene esta condición del borde, que necesariamente va a tener que asumir. Obviamente lo que va a pasar es que las torres, por su altura, van a tener que separarse del fondo o del límite, entonces probablemente pueda aparecer una placa en el retiro de una altura que probablemente sea menor, por eso yo he dibujado este corte, y esta torre en realidad debería llegar acá, ¿no? Y esa placa trasera de menor altura puede ser un programa asociado, pueden ser oficinas, pueden ser locales comerciales, pueden ser locales gastronómicos, pueden ser espacios de trabajo para las mismas tipologías, en fin. Uno puede pensar que de la misma manera que lo pensábamos en el primer proyecto, este terreno tiene esa particularidad y me parece bien la observación. Mauri o alguien que aproveche esta información que está en pantalla para hacer alguna pregunta, o alguien que haya podido avanzar un poco y que nos permita comentar otras cosas. A mí me parece bien, me parece re bien todo lo que estuvimos charlando, como te decía recién, criticar más allá de que es muy, muy primitivo lo que estoy recién analizando, pero da para un montón de crítica de cosas como les mencionaba recién, de que es imposible que nosotros nos demos cuenta por la falta de experiencia. Entonces ahora con mucha más información para ir barajando y teniendo en cuenta, nada, seguir avanzando. Yo la parte, la que da a la medianera, la había pensado, obviamente no la alcancé a desarrollar, pero la había pensado como quizás un espacio más de circulación vehicular interna. Entonces yo ingreso por este o por este lado a esta calle trasera, digamos, que posiblemente iba a ser cubierta para poder manejar un poco más ese borde, y a partir de ahí ir entrando a las distintas cocheras, las distintas placas. Era lo que tenía en mente, digamos, pero bueno, nada, hay que seguir avanzando, tengo que seguir evaluando un montón de cosas. Sí, incluso en el Power hemos puesto como unos esquemitas en el que tampoco nos tenemos que encerrar en una resolución tan repetida, ¿no? Como es los subsuelos abajo, por eso también para mostrarles que no hay una sola posibilidad, pero lo que estás pensando, los subsuelos podrían estar a nivel, o podrían estar en una torre exclusiva, o sea, hay una variabilidad enorme en cuanto a proyectos que cada decisión tiene que ver con una reflexión sobre determinada situación. Entonces, cada decisión que tenemos que hacer responde o las tomamos por determinadas situaciones que creemos que pueden ser mejor para el proyecto. Entonces nada, entiendo que es difícil avanzar y cuesta, y menos si no estamos en taller, pero nada, hay que perderle el miedo y empezar como lo hicieron con el proyecto pasado. En algún momento van a empezar a descantar proyectos y posibles implantaciones, no solamente uno, ¿no? Pero bien. Sí, también respecto a eso decir que es mucho más eficiente. Cuando uno habla de edificios de tal magnitud, de tanta magnitud,
y de una altura considerable, la aparición de un subsuelo, que es lo que yo he dibujado acá, termina siendo inevitable simplemente por el hecho de fundar. Si tuviéramos que fundar este proyecto y pensáramos que no necesitamos subsuelo porque acomodamos las costeras arriba, probablemente estructuralmente la placa del subsuelo, que es una placa que es muy rígida y que está muy arriostrada al terreno, es muy importante para la colaboración del proyecto total al sismo. Entonces, es difícil que un proyecto así no tenga subsuelos, porque termina siendo hasta beneficioso para la fundación de todo el proyecto. Y lejos de pensar que cada torre va a tener un subsuelo, tenemos que pensar que el subsuelo va a ser un subsuelo completo. Obviamente que hay que pensar dónde se libera espacio para vegetación, pero es muy probable que los subsuelos sean subsuelos donde uno ingresa por un lugar o por una calle y sale por otra, pero no creo que haya circulación vehicular superior, sino que es subterránea. Y por supuesto eso hace pensar que no solamente la crujía de las torres tiene relación con el módulo estructural, sino que la distancia entre torres tiene relación con el módulo estructural. Por eso está bien lo que decís, Maure. Es poco lo que estás mostrando, pero hay mucho para decir. Por eso yo decía cuando empezamos, láncense para que podamos nosotros darle devoluciones y darles una mano. Porque todo lo que uno dice, sin estar anclado en un proyecto, sin estar reflexionado en la realidad de una propuesta, es muy difícil de interpretar para ustedes, porque es muy abstracto. Solamente cuando aparecen implantaciones posibles y casos reales para que nosotros podamos ir volcando esa info, es donde ustedes pueden empezar a interpretar mejor todo lo que tenemos para darles una mano, para comentarles. Entonces necesitamos nosotros de esos avances para que lo que decimos se ancle en una realidad proyectada y que sea interpretable y transferible de una crítica a otra. ¿Alguno más que haya podido hacer algo en algún otro terreno o tenga algo para comentar? Profe, nosotros con el terreno 2 trabajamos con la mayoría de los chicos que les tocó ese terreno. Entonces hicimos como distintos esquemas y ver cuál era el más acertado. Bueno, mostrarlo, dale. Si podemos mostrar. Sí, sí. Germán, ¿estás? ¿Así compartís? A ver. Bueno, planteamos distintos esquemas, siempre teniendo en cuenta el asoleamiento, para que todos los, por ejemplo, en los ejemplos de torres, que no se vean perjudicadas unas hacia las otras cuando arrojen sombra, algunas incorporándoles basamento, bueno, probando la tipología en pastilla. Entonces, bueno, era como que cada uno iba pensando algo y veíamos que podíamos sacarle provecho de eso. Nosotros tenemos enfrente justamente la nave cultural y justamente da con el ingreso a las naves. Entonces, planteábamos como el sector de la esquina, como un sector público, dejándolo para que lo puedan utilizar o sea, el sector público y privado, que sería esta punta. Y después para atrás colocar todos los edificios. No sé, vos, Leo, mirando los esquemas, ¿qué
qué pensás de cada uno. Hemos tratado de, bueno, de cumplir con el FOS, el FOT, los retiros. Nada, primero me parece muy bien, veo que han estado trabajando en grupo, se han estado conectando ustedes en grupo. Sí, sí, tenemos una lista de todos los chicos que estamos en este terreno, entonces hacemos reuniones y vamos charlando sobre el tema. Nos había parecido más acertado también para hacer eficiente el taller y que ustedes tampoco pierdan tanto tiempo criticando uno por uno, sino todos llegar a un punto común, y entonces cuando criticamos vemos esquemas parecidos en todas las personas que estamos trabajando este terreno, y que por lo menos todos lleguemos a una idea común de qué o cuáles serían las mejores estrategias para el terreno, analizando principalmente eso. No sé cómo lo... Me parece muy bien, me parece muy bien. Pero yo para saber, ¿qué hacen? ¿Se juntan a través de un Zoom también? Sí, sí, hacemos reuniones. Nada más que nos duran 40 minutos y tenemos que reiniciar a cada rato. Pero trabajamos siempre en conjunto, de grupo de 3, de a 10, de 7, los que estemos. Bueno, me Claro, parece... uno abre el sketch y todos los demás vamos hablando y uno va dibujando lo que vamos charlando, o las conclusiones y todo lo vamos armando ahí en grupo. Me parece bien que le van encontrando la manija a la situación. Creo que el trabajo en grupo, en este caso de taller, siempre es positivo y coincido en que las críticas que se puedan volcar sobre esto pueden impactar mejor en más cantidad de alumnos que ir criticando individualmente. Primero, bien por esa modalidad, me parece que está buena y que el resto, si es que no lo está haciendo, a lo mejor también lo está haciendo y no sabemos. Me parece que está bueno para tomar como ejemplo. Lo segundo que veo muy bien es este catálogo. Siempre valoramos mucho el catálogo de soluciones porque permite, primero, abrir horizontes de concepción, proponiendo la visualización de distintas estrategias que todas a la vista componen un conjunto de información que desde los procesos cognitivos, es decir, cómo uno aprende, interpreta y saca conclusiones, es muy positivo. Y así que nada, eso lo veo muy bien. La primera pregunta es, en el primer golpe de vista veo que hay poca superficie construida en la gran mayoría de las propuestas de este catálogo. Pudieron hacer verificaciones sobre FOS y FOT, imagino que están bastante lejos, y si bien, como dije recién, puede ser complicado llegar al FOT máximo, creo que la aspiración del taller debería ser llegar al FOT máximo posible, logrando el mejor proyecto posible. Pero un proyecto de este tipo en este entorno urbano y de esta naturaleza programática, es decir, vivienda, les diría que de carácter social, si no aprovecha bien la constructibilidad total del terreno, es un punto criticable, porque son terrenos muy valiosos, muy céntricos, y el mensaje de densificación que estamos tratando de transmitirles, de una ciudad densa, compacta, que minimice los recursos, pensándola como posiciona una ciudad desparramada, ¿no? Siempre es muy sano y es un objetivo loable a la hora de pensar estos proyectos. Entonces, yo lo que veo es que hay algunas implantaciones que tienen poco FOT. ¿Pudieron hacer ese estudio, ese análisis? ¿Cómo están en eso? Sí, estuvimos haciendo el cálculo. No sé si Ger podía acercar a hacer suma a la última torre en la que habíamos planteado ese basamento, son las doble Ls. Bueno, ese caso particular que nosotros estábamos analizando era uno de los tipos de implantación y cómo podíamos aprovechar este basamento, a pesar de que el código no estableciera que podíamos hacer un basamento, sino que nosotros lo analizamos como una oportunidad de proyectar y hacer eficiente el edificio en su carácter comercial, porque el edificio está bien que es una torre aislada,
pero nosotros pensamos principalmente, como el código hablaba de espacios verdes, que era muy importante la conexión y el espacio público que nosotros podíamos brindarle en relación a lo que es el parque, la nave, y cómo conecta la nave con esta esquina del terreno, que es esta pequeña porción que dibuja acá, que bueno, se entiende que es este sector triangular que queda acá, por decirlo, esta pequeña punta, que es todo este sector, que es donde directamente se conecta la nave. Está justamente la conexión de la nave da en este punto, por lo que nosotros decidimos aprovechar todo esto para generar un espacio público. Trabajamos lo que era el basamento en 3 niveles, analizando que podíamos albergar todo lo que era sectores comerciales, oficinas, incluso la parte de lo que iba a ser la vida cotidiana, o sea, lo que podían ser gimnasios, todo lo que sea las actividades de recreación que tengan las personas que están en este edificio. Y también estuvimos dentro de los valores que propone el FOS. Hicimos los cálculos, dividimos pensando en las 2 torres, si era más eficiente que una quizás fuera más alta que la otra, y viendo cuántos departamentos o unidades habitacionales podíamos albergar en cada una. Lo que nos pasaba es que, teniendo en cuenta lo que nosotros ocupábamos de terreno, por lo que nos comentaste vos, Leo, por ejemplo, mira, si nosotros miramos acá, yo lo voy a dejar en otro color para que se entienda mejor, es todo este sector de acá que nosotros proponíamos que fuera un espacio público, y solamente ocupábamos esto para las torres. Lo que sentíamos es que si densificábamos mucho, quizás podía ser poca la superficie que estamos utilizando en relación al espacio total del terreno, y que quizá era un poco caótico el tema de circulaciones, la cantidad de gente que va a haber para un complejo que quizás podría ser un poco más grande y que aún no hemos analizado completamente las dimensiones. Tratamos de aprovechar estas 2 horitas que tuvimos de taller para tratar de llegar a un punto común, y no sé cómo lo ves, si lo ves acertado, si nos podés agregar algo. ¿Qué dimensiones tienen estas torres? A ver, Ger, ¿podrías chequear eso? Leo, esta propuesta surgió justamente del hecho de, en base al FOS máximo ocupable, digamos, marcamos ese perímetro que termina delimitando el basamento, y nuestra idea era justamente ocupar el FOT lo más que se pueda. Entonces, la cuenta que hicimos es, bueno, cuánto es la altura del basamento que se puede hacer, cuánto es la altura permitida, teniendo en cuenta que nosotros estamos haciendo un basamento que no toca los límites municipales, sino que está retraído en todos los sentidos. Y en base al FOT máximo que nos dio por cálculo, la diferencia de lo que se utilizaba en el basamento lo pusimos en las torres. Creo que en un principio nos había dado como... Ahora la pregunta que es, ¿cuánto tienen de FOT máximo y cuánto están logrando? De FOT máximo estamos en 35.683. ¿Ese es el total que tienen para construir? Ese es el total, sí, porque tenemos un FOT de 3,6. Entonces nosotros planteamos un basamento... Perdón, ¿cómo? ¿Cuánto están construyendo? Nosotros planteamos que estamos en ese FOT casi. No entiendo. Porque ¿Cuál es el FOT máximo y cuál es el FOT que están logrando? Nuestro FOT máximo son 35.683 y estamos logrando casi 32.000. No puede ser. ¿Qué altura tienen esas torres? Las torres tienen, en un inicio tenían como 14 pisos. Por eso la fuimos variando porque quedaban enormes. Si tenés 35 metros, ¿cuánto mide la otra torre? 35 más 20 son 55. Dividido 3, tenés 18 pisos. Y si multiplicas 28 por 25 por 18 pisos, tenés 12.000 metros en las 2 torres. No estás ni cerca de los 35. Creo que es porque la altura Claro. no está bien en el modelo que estamos dibujando, porque lo fuimos calculando por pisos. Y bueno, recién llegamos y se nos estaba terminando la reunión. Estábamos analizando el tema de accesos, pero
me parece que falta actualizar la altura real del modelo. Como que lo hemos dibujado solamente esquemático, pero hicimos los cálculos de cuánto tenía cada piso y luego independiente trabajamos lo que era el basamento. Por cada piso de la torre calculábamos que tenía 700 metros cuadrados cubiertos. Y no sé en cuánto terminó el auto y la cantidad de pisos. Confirmame eso, que ahí no lo tengo anotado y no puedo minimizar porque se me corta la grabación. Y pero es fácil, si vos tenés 36 más 21, son 57. Dio 3 metros de altura, son 19 pisos. Por 700 metros, estás en 13.000 metros. Es un tercio del FOT total. Pero bueno, varias cosas antes de hacer una crítica un poco más precisa. Varias cosas. Uno, este tipo de proyectos complejos no se dibujan esquemáticamente. Se dibujan en la realidad real. Cualquier planteo esquemático va a llevar a una confusión y no les va a permitir tomar decisiones. Los planteos esquemáticos se acaban, se agotan o terminan de validar cuando uno se aproxima a un proyecto de estas características que es complejo. Entonces, no hagan planteos esquemáticos. De hecho, cuando yo vi 28,07 me di cuenta que era esquemático porque no tiene relación con ningún tipo de estructura de la modulación estructural de la cochera, por ejemplo. Entonces, pueden caer en el peligro de jugar con cajitas y esas cajas no ser representativas de la complejidad real que estamos abordando. Así que, cuando uno inicia proyectos de este tipo, o se embarca en proyectos de este tipo, de esta complejidad, no hay esquemas. Ustedes saben que las cocheras, que las modulaciones son cada 8 y que en otros sentidos son cada 15, 15,50, 16, que también pueden ser 8, y esa torre debe haber medido un múltiplo de 8 si quisieran ser esquemáticos, pero no menos. Entonces, eso para que trabajemos con más precisión, inclusive en este estado iniciático del proceso. Otra observación rápida es que una torre que mide 28 por 25, casi 30 por 30, los está haciendo caer en algo que ya hablamos, que es lo de la planta profunda, porque si ustedes se ponen a pensar, lo que ventila en los perímetros no va a ser más de 8 metros. Entonces, si vos tenés 8 y 8, 16, a 25 te quedan 10 metros acá. Entonces es un proyecto que no está verificando en su relación de dimensión total en relación a la dimensión de la tipología final. Son torres que para vivienda no verifican. Entonces, sin esa consideración de la planta profunda y sin la consideración estructural y pensando en un proyecto esquemático, terminan en este punto en donde tienen entre manos una forma, pero que no los está informando. Lo importante de este tipo de esquema es la información que ustedes pueden llegar a interpretar de él, más que la visualización que ustedes pueden hacer de él. Vamos a tratar que en cuarto año aprendan realmente que la arquitectura no es visual. No es solamente visual. Uno no proyecta para ver cómo va a quedar, o uno no va avanzando para visualizar qué tan lindo, qué tan grande, o qué tan gordo, o qué tan petizo queda. Uno va proyectando, tomando decisiones. Además, respecto de este planteo que están haciendo, primero, antes de decir lo que iba a decir, si el código habla de torre de perímetro libre, no se puede hacer basamento. Sí se podría pensar una torre que quizás tenga algún apéndice, pensando, no sé, una situación así, que sería una torre de perímetro libre, pero que no tiene una planta repetida, sino que tiene una planta que tiene una dimensión en planta baja y una dimensión en planta alta. Pero así todo, seguiría siendo una torre que tiene perímetro libre. Esto que ustedes están haciendo es un basamento y me parece que no verifica o no está de acuerdo con lo que la municipalidad está
sugiriendo. Entonces, lo que yo estoy dibujando supone un corte que es una torre que tiene un programa en contacto con el suelo y un programa en el fuste de la torre, en donde lo digo y espero que lo entiendan porque después aparece, es necesario que esta transición tenga una reflexión arquitectónica, es totalmente necesario. Seguramente acá vamos a tener una transición, porque este nivel no es igual que este. Entonces, si esta torre desconoce eso y baja, estamos perdiendo una oportunidad de proyecto, porque el espacio público tiene una condición, esta terraza tiene otra condición, y estos niveles superiores tienen otra, y finalmente la terraza tiene otra. Entonces, esto necesita una reflexión, esto necesita una reflexión, esto otra, y esto otra. Dicho eso, lo otro que me parece que vale la pena decir es que si ustedes están pensando que están proyectando, tienen la posibilidad de proyectar 35.000 metros. ¿Alguna vez habían hecho 35.000 metros cuadrados cubiertos? Nunca. No, ni cerca. No, nunca. Entonces, la condición de dimensión, el tamaño, cambia la forma en que uno piensa la arquitectura, porque si uno la pifia en una casa de 120 metros, tenemos un problema, pero si uno la pifia en un proyecto de 35.000 metros, tenemos un problema proporcionalmente mayor. Entonces, este tipo de soluciones, en donde no hay claridad en los nexos y en la implantación y en la relación constructiva y estructural, a mí me hacen dudar mucho de que esto finalmente vaya a verificar. Porque claro, piensen que esta torre deforma de una manera, esto deforma de otra, seguramente el ingeniero va a pedir que haya un corte estructural, porque la torre tiene tal condición. Esta planta inferior de la torre se enrarece mucho porque acá no ventila. Entonces todo este sector de la torre cuesta ventilarlo, se puede ventilar para allá, pero en 25 metros, ¿cómo hacemos con esto? Entonces, es mucha la información que le estamos pasando, pero la tienen que ir absorbiendo, Tenemos que hacer proyectos que sean claros constructivamente, claros en implantación, y si estamos articulando soluciones arquitectónicas, como es este el caso, tienen que ser unas articulaciones muy claras. Entonces, cuidado con el perímetro libre, cuidado con las articulaciones, cuidado con la planta profunda, no trabajen esquemáticamente y están en 12.000 metros y idealmente deberíamos estar un proyecto de 35.000 de FOT máximo si tenemos la expectativa de liberar estos espacios públicos, que es bastante interesante. Probablemente sea un proyecto al que deberíamos estar llegando a 20.000, 24.000 metros, pero no menos. El 60% del FOT, 70% del FOT. Ahora bien, muéstrenme el resto de las implantaciones que estaban trabajando. Yo acá veo esta implantación que veo acá, me parece una implantación posible, interesante, porque entiendo que esto tiene norte al frente, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, si acá hay un espacio público, este cambio de escala permite que la relación entre el espacio público y lo edificado tenga un control de escala que siempre se agradece, al mismo tiempo que estas terrazas pueden ser extensiones de este espacio público y pensar que es un espacio público que se va escalonando, que también me parece una estrategia, una operación, les diría, ahí hay una operación de proyecto bien interesante, al mismo tiempo de que las torres están bien orientadas y que los departamentos, además de buena orientación, van ganando vistas.
y que además claramente en esta implantación hay más superficie construida que en esta, además que hay crujías más razonables para el desarrollo de vivienda. Creo que este es un camino para seguir. Obviamente este es un camino que tiene puntos de contacto, de la misma forma que este. Uno podría encontrar una familia de proyectos, en donde sea una, sean dos, sean tres, o cuatro, o las que sean. Claramente es esta intención de conquistar el terreno con estas placas que van creciendo o que van liberando espacio público. Yo creo que en esta familia de proyectos que estamos destacando hay posibilidades concretas. Lo mismo que decía con estos encuentros en relación a esto, yo entiendo que es esquemático, no piensen que no lo entiendo. Entiendo que uno tiene que buscar y por ahí lo que hace es expresar rápidamente, sobre todo cuando hace un catálogo, uno lo que hace es, bueno, expresar rápidamente posibilidades que después tendrá que ir estudiando. Pero no quiero que pase desapercibido que cuando uno estudia posibilidades tiene que tratar de estar en contacto, en el contacto con la realidad de la manera más concreta y más nítida, y yo creo que esto termina siendo bastante difícil después de lograr. Obviamente esta hipótesis no parece verificar desde la condición urbana, ¿no? Porque este espacio claramente sería más sano que estuviese aquí, y además que la porción más complicada como geometría del terreno es esta punta, entonces pensar que vamos a liberar el espacio público detrás y meternos en la complicación de desarrollar el proyecto en el lado más complejo, no sé, habría que pensarlo muy bien. Creería yo que a priori esto verifica más que esto. Esto que está aquí tiene una relación con esto que está aquí. Lo que pasa es que esto está orientado al oeste y esto está orientado al norte. Y ahí sacarán ustedes sus propias conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Si queremos aprender a pensar proyectos y no depender del juicio del profe o del juicio del buen gusto, o esa duda horrible que yo he pasado cuando era alumno, que uy, ¿qué van a decir? Si estará bien, si estará mal. Yo les hago la pregunta y quiero que ustedes me contesten. ¿Está mejor esto o está mejor esto? Para mí lo que está condicionado, orientado todo hacia el norte. Claramente es un postulado más acertado. Libera espacio público, orienta de la mejor manera. Y obviamente va a pasar lo que pasa siempre en el taller, que hay postulados que son vencedores. Hay unos postulados que son vencedores versus otros. ¿Y qué puede pasar? Que los proyectos pueden tener puntos en común. Y no me preocupa, porque si tienen puntos en común, supone que esos puntos en común son fortalezas. Y que las estamos reconociendo. Y que nos importa muy poco, realmente me importa muy poco, esta vocación que tienen en algunos talleres de arquitectura de que cada alumno haga un proyecto distinto, ¿no? Como que tenemos que ser creativos y que todos los proyectos tienen que ser distintos, porque si no, imagínate, el proyecto de tal es parecido al proyecto de tal, y que la arquitectura... Chicos, esto es muy básico. Hay que hacer proyectos que estén bien. Nada, me parece que está muy bien. Respecto a los que no he comentado, bueno, esto tiene puntos de contacto con esto, y esto tiene puntos de contacto con esto. Eso está claro. Y obviamente esta familia de proyectos tiene puntos de contacto. Ahora bien, ¿cómo tomar decisiones? ¿Por qué camino ir? A todos, no solamente a lo de este terreno. Un buen ejercicio es
identificar, clasificar y categorizar y definir para cada uno de ustedes qué es prioritario en el proyecto. Si lo prioritario en el proyecto son las vistas a la majestuosa montaña de los Andes mendocinos, que también es un acierto pensarlo, y también se podría agradecer tener una vivienda, una casa en altura que permita reconocer ese territorio tan interesante como es el macizo cordillerano. Bueno, entonces estas orientaciones pueden ser aceptadas, pero al mismo tiempo reflexionadas. Por ejemplo, si estas torres tienen una planta que tiene, por decir algo, este planteo estructural, pues algunos mirarán al norte, otros mirarán al sur y otros mirarán al este y al oeste. Entonces no es que estén todos al oeste, probablemente haya un porcentaje al oeste o un porcentaje al este, considerando que esta vista es la vista de la ciudad, que también está muy buena. Tenemos tipologías al norte y tenemos tipologías al sur. Entonces este planteo tampoco podemos descartarlo porque todavía hay cosas para estudiar. Pero lo que iba es, ustedes tienen que hacer una lista de 3 variables que entienden prioritarias en cada uno de los casos y cada uno de los proyectos que están desarrollando. Por ejemplo, una variable posible es pensar que el proyecto va a entender que lo que quita de superficie lo regala como terraza. Entonces, el proyecto entiende que en definitiva es una extensión en altura del parque. Y eso estaría buenísimo porque también uno podría entender que hasta las fachadas podrían ser una extensión vertical del parque, ¿no? Entonces pensar un proyecto que arma una situación vegetada de este tipo, en donde además de tener relaciones con tener norte, tiene vistas al parque y al mismo tiempo hay un carácter arquitectónico definido por esta fachada verde. Bueno, en realidad hay unos patios acá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores que ustedes identifican como prioritarios? El espacio público, la orientación, el espacio vegetado verde libre en altura, un gran valor del proyecto sería, quiero construir, o pienso que el proyecto tiene que construir 35.000 metros. Y que además les digo una cosa, si hacen un concurso va a ser el ganador. Siempre gana el proyecto que más superficie hace porque es el que mejor prorratea el costo del proyecto. Obviamente que si el proyecto es un mal proyecto, no considera condiciones urbanas, puede ser castigado, pero la aproximación de los proyectos a la mayor constructibilidad posible siempre termina siendo un acierto en este tipo de reflexiones. Jochi, Alfred. Yo con respecto, bueno, a esto de las prioridades, también tener en cuenta que la ciudad está en constante cambio y crecimiento. Por ejemplo, este terreno, vamos a tener un terreno al lado del 2, que es el 1, que también va a haber un edificio de alta densidad y que quizás las orientaciones, o sea, las vistas hacia el oeste, se empieza a tapar por este crecimiento de la ciudad. A lo mejor lo más acertado sería que se abra todo hacia el norte, que ya hay un parque planteado, que no se va a modificar eso, no va a aparecer una torre quizá en la nave cultural, y de alguna manera empieza a tomar más sustento este tipo de orientaciones. Sí, coincido 100%. Sí, sin duda. Y en este terreno también, un poco lo mismo, ¿no? Empezar a ver estas situaciones. Justo al lado de este terreno, vean que hay 2 torres que se implantan paralelamente hacia el norte. ¿Qué altura toman esas torres? Pero
Pero esas reflexiones creo que son importantes, ¿no? Tiene todo un sector norte que está enfrente de la nave cultural, que mira hacia el parque. Creo que es un terreno para sacarle muchos jugos, un terreno de fácil accesibilidad, entonces hay que ir pensando estas posibles implantaciones juntos con situaciones que se pueden dar en el aspecto público, ¿no? Justo la calle que pasa por ahí enfrente de la cara norte es una calle transitada que conecta básicamente desde la costanera y es una calle de mucho tránsito en la cual, bueno, hay que reflejar esta situación. Yo viendo ese escalonamiento, por ejemplo, en este terreno, también, no sé, hubiera plasmado en ese sitio, en este terreno exclusivamente, sí, una situación más de tipo claustro también, tirando la torre más alta hacia atrás como estaba marcado en ese sentido, ¿no? Pensar también, pensar estas situaciones, ¿no? De decir, de liberar espacio, de liberar un sector de espacio público de mayor calibre que pueda tener una situación más clara de estacionamientos y de flujos, y al mismo tiempo controlar un espacio en un ámbito más privado, ¿no? Teniendo una torre que agarre mucho norte atrás con la mayor altura permitida y quizás, no sé, tener la posibilidad de estas patas y una torre adelante que mire también, agarra las mejores visuales, porque agarra norte y tiene una condición noroeste de visuales que puede ser muy interesante, y bueno, todas estas situaciones que Leo remarca, que puede tener menor altura que la torre de atrás, y los de los costados pueden escalonarse progresivamente y tener otra situación de proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de programa puede albergar cada situación, qué tipo de programa alberga una torre, qué tipo de programa alberga una placa? Pero yo veo bien los planteos y las aproximaciones para empezar a descartar, y quizás, como dice Leo, muchas veces es preferible empezar a mano, ¿no? Así que básicamente esas cuestiones, pero teniendo en cuenta dimensiones de torre y cocheras, estacionamientos, crujías ventilables, de iluminación, el norte, existen una variabilidad de posibilidades que pueden estar bien, y ustedes mismos pueden empezar a decidir y a decidir y a descartar, ¿no? Sobre los mismos esquemas. Pero sin duda, como aproximaciones, es por donde tenemos que empezar el proyecto, ¿no? Yo quería agregar algo. Cuando pensamos en estas pastillas orientadas al norte, viste que siempre terminan casi apoyadas en la calle Coronel Plaza para dejar toda la parte de adelante, digamos, como espacios verdes. Pero se genera mucha altura en esa torre y arrojaría mucha sombra a la calle de atrás. No sé eso, cómo tenerlo en cuenta, cómo manejarlo, si es necesario que tenga un cierto retiro, porque aunque esté el sur, bueno, tendrá que tener una respuesta, creo también. Definitivamente, pero son cosas que tenemos que poner en la mesa, como estás diciendo, para empezar a reflexionar sobre ese tema. Es ineludible ir al sitio o ver. Yo recién, cuando empezamos a hablar de este terreno, me estaban hablando, me metí a Google Maps para realmente ver cómo es el entorno, recorrer la manzana, qué pasa en esa calle Coronel Plaza. Fíjate, es una calle que es, dentro de todo, tiene una amplitud bastante grande, hay una masa de árboles súper consolidada, o sea que norte, no te preocupes que las casas ahí están tapadas por los árboles. Seguramente hay que tener esa sensibilidad de ir por la calle, ver la amplitud de esas calles, cuánto tiene, y al mismo tiempo hay un código que refleja eso, ¿no? Depende de la altura de cuánto se aleja o cuánto no. Al mismo tiempo el código trata de resguardar esa situación, y nosotros como arquitectos también
también tenemos que reflexionar y está bien. Pero y sin duda yo creo que plantear la torre más alta hacia el sur de ese terreno en relación a esa calle con la plaza, obviamente cuidando la distancia que hay entre la vereda, la calle y las casas posteriores, pero yo por lo que he visto, como te cuento, recorriendo, me parece que es una opción más vencedora de lo que he visto ahora, ¿entendés? Pero claramente hay que tener en cuenta toda esa situación. Bien. Sí, otra cosa para comentar respecto de eso es, son proyectos que van a generar impacto. Impacto positivo e impacto negativo. Tenemos que minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos, pero cualquier proyecto de arquitectura termina generando un impacto en su contexto construido, su contexto de paisaje o su contexto urbano. Si no aceptamos eso, nuestro trabajo va a ser siempre un trabajo timorato, en donde tenemos miedo de que alguien se ofenda, que alguien tenga sombra o que no sé qué. Entonces, está bien la reflexión, está bien la pregunta, pero también un poco hay que hacerse cargo y aceptar que indudablemente esto va a generar un impacto y que no todos los impactos van a ser positivos. Y sacarse un poco de encima ese miedo y, bueno, pensar en todo lo positivo que esto puede llegar a generar en la zona y considerar los impactos negativos, pero sin que eso nos detenga o nos paralice. Bien, Leo, bueno, yo tengo también gracias. una consulta con respecto a las estrategias de proyecto. Nosotros también, para la mayoría del grupo, dentro de nuestra prioridad estaba el tema del asoleamiento y de poder ocupar la mayor cantidad en un principio del FOS, para luego pasar al FOD. En base a eso, nosotros dentro de las posibles debilidades que le encontrábamos a este planteo de estas 3 pastillas, era que el ancho que nosotros tenemos en esa superficie, que es lo más rectangular dentro de este trapecio, terminaba siendo bastante acotado. Entonces, por ahí las sombras que generaban la pastilla 1 a la pastilla que estaba detrás de eso, lo mismo que pasaba o que habían planteado con el proyecto de Mauri. Por ahí el de regular esas distancias nos costaba mucho más, porque en ese sentido es más corto el espacio que nosotros tenemos para poder generar estos espacios intermedios. Entonces, digamos, con ese pensamiento, lo que propusimos fue el hecho de generar torres que estuviesen desfasadas entre sí, para que todos tuviesen la misma orientación al norte, la misma orientación al este, al oeste y al sur, y justamente una torre no tape a la otra, digamos. Pero lo que nos terminaba dando era que nosotros ocupábamos menos FOS y por ahí ganábamos más altura para ocupar más FOD. Esa estrategia, ¿qué debilidades tendría contra este tema de las pastillas? Digamos, la estrategia vendría siendo, dentro de la línea esa del catálogo, sería la última, la que no tiene cotas. En ese caso habían puesto 2 torres de diferentes alturas, pero en un principio eran 2 torres de la misma altura, que trataban de llegar al FOD en lo máximo posible y se desplazaban entre ellas. Entonces, todas las torres tenían todas las ventilaciones y todo el asolamiento. Mira, Lautaro, yo me anticipo un poco lo que se puede llegar a comentar. Invito a que seas vos el que saque las conclusiones. Todos los proyectos tienen puntos a favor y puntos en contra. Tiene que ver con los objetivos que cada uno de ustedes se traza como proyectistas a la hora de hacer un postulado. Ese, entiendo que te estabas refiriendo a este proyecto. Sí, De momento tiene el problema de la planta profunda y de momento tiene el problema de que estás construyendo solamente 12.000 metros. Así que ya eso lo invalida. Probablemente haya que repensarlo completamente.
Entonces, la verdad que sacar conclusiones, si es que entendí bien, sobre un proyecto que a mi criterio no está verificando, sería un error, porque en definitiva no tiene mucho sentido hacerlo. Tiene más sentido revisar esa posible implantación, revisar las posibles dimensiones de las torres, revisar la cantidad de torres, revisar la implantación posible de esas torres, y en función de eso sí, volver a hacer una valoración sobre si verifica o no verifica. Que entiendo que también puede ser este planteo que está acá. Pero no sé si es lo que yo entendí, no sé si vos, Alfred, o Jochi entendió algo distinto. Me parece que no están todavía en un estado en el que se pueda hacer una crítica. Claro. No así este proyecto que hemos ponderado muy bien, porque a primera vista se entiende que puede tener una ecología aproximada al perímetro de ventilación, que tiene una implantación acertada respecto al norte. Parece un proyecto más realista y desde donde es más certero hacer una crítica. Otros proyectos que no están verificando, la verdad es que habría que ponerlos en un estado que verifique para hacer ahí una ponderación y efectivamente chequear si es o no un camino posible. Sí, yo rescato y creo que un poco lo que podés mencionar es que quizás hay proyectos que tengan esa búsqueda, esa intención que tiene ese proyecto que no está verificando, pero que tenga esa búsqueda, ¿no? De decir, bueno, quiero elaborar un proyecto de torres en la cual no hayan visuales cruzadas, en la cual ningún departamento tenga en mente otro paredón de departamento, y en la cual otorgar las mejores visuales, ¿no? Vas a tener pros y contras, obviamente, como hemos estado hablando, pero definitivamente, no sé, habría que verificar un sistema con las profundidades adecuadas de una torre, o de torres, o de tabletas, o de placas que empiecen a trabajar con esas condiciones, ¿no? De no tener vistas cruzadas entre torre y torre, de visualizar, no sé, las mejores vistas hacia el parque y la montaña. Pero hay que empezar a trabajar un poco con rigor, ¿no? Sabiendo estas situaciones y el juego que tienen estas torres de crujía, de ventilación, de iluminación y de alturas. Sí, y también empezar a considerar el espacio público y el privado. Creo que en la primera propuesta, digamos, el espacio público, al privado, semipúblico, se pueda llegar a controlar más que el otro, que no quiere decir que esté mal. Empezar a estudiar qué otras opciones con respecto a esta torre que permiten visuales en todas las torres, hacia el parque o hacia la montaña, empezar a estudiar cómo empieza a aparecer lo público y lo semipúblico y lo privado. En todos los proyectos en general, pero bueno, quizás uno pueda llegar a entenderse un mejor control y en el otro no. Chicos, los interrumpo un Bien. segundo, voy a tener que partir, porque me llegó un mensaje y tengo que ir a mi casa con un tema familiar. Así que, nada, Dale, Jochi y Leo. Alfred, cierren la clase y nos vemos el viernes. Dale, Leo. Dale, Leo. Nos vemos el viernes. Gracias, Leo. Chao, Leo, nos vemos. Chau, chau. Chao, Leo. Alfred, Bien, sí, Enrique. Alfred, te quería Decime. agregar algo, era sobre el primer planteo este que vimos que, bueno, no verificaba, pero lo habíamos planteado en relación a un antecedente que era estos edificios de nuclear, corríjanme si me estoy equivocando, no me maten, pero no recuerdo bien de quién era el proyecto, pero eran 2 torres desfasadas, como estábamos planteando ahí, que tenían esa estrategia de dejar la mayor parte de espacio público, como espacios, plazas secas, por decirlo así. ¿Se puede volver a repensar ese proyecto y volverlo a presentar? Porque me parece interesante seguir presentando propuestas que sigan... Totalmente, por eso les decía, hay proyectos que van a tener distintas búsquedas.